Bueno, ya estamos de regreso. Y las dos palabras que parecen dominar los titulares son bloqueo y alto al fuego. Pero antes de comenzar, escuchemos lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo al respecto en una entrevista reciente. Creo que si le preguntaras a los israelíes, te dirían que el resultado perfecto sería un gobierno libanés fuerte, con unas fuerzas armadas libanesas fuertes que puedan desmantelar a Hezbollah para evitar estos ataques y, en última instancia, asegurarse de que ya no existan como una unidad militar. Ese es el resultado ideal que quieren los israelíes. Creo que eso es lo que quieren los libaneses. Creo que el problema que enfrentamos ahora a corto plazo es que las Fuerzas Armadas libanesas, aunque puedan tener la voluntad, en este momento no tienen la capacidad total para abordar todas las amenazas que emanan de Hezbollah dentro del Líbano. Entonces dijiste alto el fuego y bloqueo. En Líbano nadie está hablando de un bloqueo. El bloqueo es en respuesta a Irán. En Líbano hay un alto el fuego, pero es casi un alto al fuego porque Israel ha estado atacando a Hezbollah y Hezbollah ha estado atacando, desafortunadamente, a Israel, especialmente a nuestros ciudadanos en el norte. Es un conflicto más limitado en alcance, pero el conflicto continúa. Y vi ayer que el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel publicó estas imágenes, volando túneles debajo de ciudades en el sur del Líbano, donde han construido estas enormes y grandes infraestructuras militares, algo que ya conocíamos de Gaza, donde Hamás construyó enormes y grandes infraestructuras militares bajo objetivos civiles. Y luego, por supuesto, todo el mundo puede decir que Israel está destruyendo infraestructura civil, pero no es así. En realidad, estamos destruyendo infraestructura militar que ha sido construida debajo de la infraestructura civil. O absolutamente ambulancias, etcétera. No, absolutamente. Hezbollah y Hamas tienen el mismo manual y también es Irán. Se esconden detrás de escudos humanos, lo que ustedes llaman escudos humanos. Así que cuando somos atacados, cuando Israel es atacado y responde, golpea objetivos que el mundo o el mundo anti-Israel llama objetivos civiles. Pero hablemos un minuto solo sobre la conexión entre estos dos escenarios. Y me gustaría discrepar con algo que Rubio acaba de decir, aunque Rubio está totalmente del lado de Israel. Y no tengo ninguna crítica hacia él en ese sentido, pero me preocupa la ingenuidad de la Casa Blanca en este aspecto. El presidente aún del Líbano, sí, hay conversaciones en Washington entre representantes israelíes y representantes libaneses. Pero, en primer lugar, aún no, ya sabes, el presidente Trump dijo, y aún se va a reunir con Netanyahu o va a tener una llamada telefónica, y él no quiere tener nada que ver con eso. Él también culpa a Israel por lo que está pasando en Líbano más de lo que culpa a Hezbollah. Ahora le conviene llevarse bien con Washington y, por supuesto, no quiere que Hezbollah cause destrucción en su país. Pero no te equivoques, cualesquiera que sean los acuerdos que se estén haciendo ahí, no soy nada optimista respecto a ellos. Y lo interesante es cómo el presidente Trump dijo, extendió el llamado alto al fuego en Líbano por otras 3 semanas y lo único que estamos recibiendo son cohetes en el norte de Israel. E Israel, con la Fuerza Aérea Israelí, está atacando a Hezbollah en Líbano, pero no en Beirut. Así que cuando Trump dijo cálmense o algo así, ambos le estamos haciendo caso y no le estamos haciendo caso al mismo tiempo. Entonces, Ruti, yo veo los mismos hechos y tengo una interpretación más optimista. Tal vez eso se deba a nuestras personalidades, a nuestras historias o lo que sea. Pero el presidente del Líbano ha dicho que Hezbollah representa una fuerza extranjera que han obligado al Líbano a entrar en una guerra que no es la guerra del Líbano. Los ha llamado traidores, ¿verdad? Y es cierto, normalmente no menciona específicamente a Hezbollah, pero todos saben de quién está hablando. Ahora, ¿tiene algunas cosas no muy agradables que decir sobre Israel de vez en cuando? Sí, sí las tiene. Pero él ha ido más lejos, al menos verbalmente, en criticar a Hezbollah y decir que necesitan desarmarse que cualquier otro líder libanés en la historia moderna. ¿De acuerdo? Y por eso creo que debería recibir reconocimiento. Segundo punto, y puedes decir que esto no es importante, pero Hezbollah es una organización terrorista extremista y violenta. No te estoy diciendo nada que no sepas. Pero Hezbollah en el pasado no ha tenido problemas en asesinar líderes libaneses. Famosamente, Bashir Jumail, quien estaba haciendo un acuerdo de paz con Israel, fue asesinado por los sirios, y Líbano tiene una larga historia de asesinatos políticos.
Y tiene razón en estar preocupado, ¿verdad? Tiene razón en estar preocupado y en ser cauteloso. La pregunta es, ¿está avanzando en una buena dirección? Puedes decir que no lo hace lo suficientemente rápido ni con la suficiente decisión, pero no hay duda de que está avanzando en la dirección correcta. Si el presidente del Líbano pudiera, ya sabes, presionar un botón mágico y deshacerse de Hezbollah como fuerza militar, presionaría ese botón. No tiene ese botón mágico. Necesita un proceso y ha aceptado estas negociaciones entre los embajadores. Aún no ha aceptado, aunque el presidente Trump aparentemente lo anunció prematuramente diciendo que se reuniría con Netanyahu. Al parecer, eso no va a suceder pronto. Pero te recordaría algo que Netanyahu dijo públicamente cuando estaba hablando. Creo que fue a oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel a principios de esta semana. Dijo que las acciones militares de Israel en Líbano contra Hezbollah cuentan con la aprobación de la Casa Blanca. Y también dijo que cuentan con la aprobación del gobierno libanés. Así que se están enviando mensajes tras bambalinas diciendo que cuando Israel actúa contra Hezbollah, ataca objetivos en el sur y destruye su infraestructura, y así sucesivamente. Eso cuenta con la bendición tanto en Washington, como le oímos decir a Rubio, como en Beirut. Y las encuestas públicas de la opinión libanesa muestran que una abrumadora mayoría de los libaneses apoya el desmantelamiento de Hezbollah como máquina militar. Y eso no es solo la comunidad cristiana, no es solo la comunidad musulmana sunita, no es solo la comunidad drusa. Incluso vi una encuesta que muestra que entre una cuarta parte y un tercio de los musulmanes chiitas, que son la comunidad central de Hezbollah, creen que Hezbollah debería desarmarse. Oh, no, absolutamente. Y no tengo ninguna duda de que el pueblo libanés lo dice en serio. Pero cuando la secretaria Rubio dijo, ya sabes, el ejército tiene buena voluntad, pero es débil, el ejército libanés. Pero aquí es donde tengo que discrepar con eso. El ejército está totalmente infiltrado por Hezbollah y el gobierno está infiltrado por Hezbollah. No estoy diciendo que aún el presidente aún sea Hezbollah, no lo estoy diciendo. Pero el punto es que no es solo debilidad. Y sí, tiene razón en estar preocupado de que lo vayan a asesinar. Pero fíjate, sé que a todos nos encanta decir, ¿no es increíble? Este líder árabe que está haciendo estos gestos, primero, ni siquiera aceptaría hablar con Netanyahu por teléfono. Y segundo, nunca usará la palabra Hezbollah. Dijiste, sabemos de quién está hablando. Así que lo que digo es que tienes razón. Eres más tolerante que yo. Yo creo que Israel siempre busca excusas para los líderes árabes y dice, oh, gracias, gracias. Aunque estamos haciendo el trabajo, Israel está ayudando al gobierno libanés al atacar a Hezbollah. Así que en vez de menospreciarnos, sería bueno que de vez en cuando nos dieran las gracias. Pero bueno, eso es mucho pedir. Así que sé que no le estoy agradecida al presidente aún. Nosotras le estamos haciendo un favor, no al revés. Ese es un punto. Así que, por cierto, ya que estamos hablando de Irán, esto también está conectado con Irán porque, por supuesto, Hezbollah es un grupo que opera al servicio de Irán. Ahora, veamos un minuto aquí. Tenemos que echar un vistazo a la publicación del presidente Trump en Truth Social. Como de costumbre, nos gusta. We like to, tanto para, digamos, alivio cómico como para cosas serias. Esto es lo que él dijo al respecto. Dijo, Irán acaba de informarnos que están, cito, en un estado de colapso. Quieren que abramos el estrecho de Hormuz lo antes posible mientras intentan resolver su situación de liderazgo, lo cual creo que podrán hacer. Punto de exclamación. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump. Entonces, ¿cómo interpretas esa publicación en particular? Así que creo que Donald Trump ha tenido un éxito increíble en este aspecto. Ha tomado cada arma que tienen los iraníes y ha neutralizado esa arma. Como en las conversaciones con Pakistán en Pakistán, entonces los iraníes empezaron a decir, bueno, no vamos a venir, queremos que estas condiciones se acuerden de antemano, queremos esto sobre la mesa, y Trump dice, no vengan. En otras palabras, los iraníes piensan que están aplicando presión, están negociando de manera muy inteligente, no van a presentarse a las negociaciones hasta que se acuerden algunos parámetros a su favor de antemano. Los estadounidenses tienen que hacer concesiones para que ellos se presenten. Y Trump dice, no, no vengan, no me molesta. En otras palabras, tomas lo que ellos creen que es un arma y puedes neutralizarla. Y es lo mismo con el estrecho de Hormuz. Ellos dijeron bloquear el estrecho de Hormuz.
Escuché a diferentes expertos, ya sabes, supuestos expertos, tanto en Israel como en Estados Unidos, decir, bueno, esto es más importante que un arma nuclear, porque con un arma nuclear puedes destruir una ciudad, pero ellos pueden estrangular toda la economía mundial. Ellos tienen esto que es más importante que un arma nuclear. Pueden cerrar el estrecho de Hormuz y destruir la economía global, mucho más poderoso que un arma nuclear. ¿Y qué hizo Trump? Él tomó lo que ellos pensaban que era un arma y lo volteó, lo convirtió en un arma en su contra. Así es. Y al bloquear Irán, como bloqueó Venezuela, como Estados Unidos ahora bloquea Cuba, ¿verdad? Él está logrando esto lenta, pero seguramente, sin medios militares por el momento. No está lanzando bombas, pero el régimen está sufriendo, el régimen está pagando un precio. ¿Es sostenible el régimen si no pueden ganar nada de dinero porque no pueden exportar su petróleo? Ahora, esto es una estrategia. Un bloqueo tardará en dar resultado. Pero creo que esta es una estrategia interesante. No significa que no tenga que usar la acción militar de vez en cuando, pero creo que esta estrategia del bloqueo puede ser muy exitosa porque sabemos que fueron los factores económicos los que hicieron que la gente saliera a las calles en enero, al principio de este año. Y si esta presión económica continúa, el régimen no podrá pagarle a su gente, no podrá pagarle a sus guardias revolucionarios, a su ejército y así sucesivamente. ¿Podría ser esa una forma de ejercer presión para conseguir el acuerdo que se quiere sobre el tema nuclear? ¿O en última instancia podría llevar a un cambio de régimen? Oh, bueno, ciertamente, eso espero. Y yo pienso que el presidente Trump ha sido excelente con esta estrategia. Y estoy totalmente en desacuerdo con todas esas personas que dicen que él no tiene estrategia por sus publicaciones en redes sociales. Creo que podemos ver una estrategia clara. Y él nunca ha dudado en decir que preferiría no usar la fuerza militar. Eso no es una sorpresa, ¿verdad? Él está diciendo que vamos a hacer esto de cualquier manera que podamos, ya sea por las buenas o por las malas, y preferimos que no sea por las malas. Y básicamente sigue dándole un mensaje a la República Islámica. El mensaje es, ya están listos, ahora van a renunciar a sus armas nucleares. Ahora vamos a entrar y o nos entregan su uranio enriquecido o se los vamos a quitar. Es el mismo mensaje una y otra vez. Y sí, hablaremos contigo. ¿Quieres hablar? Ya tienes nuestro número. Está bien, hablaremos. ¿Quieres reunirte en Pakistán? Nos reuniremos en Pakistán. No vas a conseguir armas nucleares y vas a entregar tu uranio enriquecido. Ahora, lo que también es interesante de todo esto es que los israelíes, nosotras, desde nuestra perspectiva, es muy diferente a la de los estadounidenses en Estados Unidos, quienes ven esto como un conflicto lejano. Y si ven que los precios de la gasolina suben en la gasolinera, se alteran, lo cual todas entendemos. La economía es un problema para todas cuando los precios suben. Las israelíes lo saben mejor que las estadounidenses, pero no están viendo el panorama completo. Y también me gustaría decir que lo que no ven es lo valiente que es el pueblo iraní. Porque si piensas en Estados Unidos que estás pagando $1 más por la gasolina o algo así, el pueblo iraní tiene escasez de alimentos, no tienen internet. Su dinero, su real no vale nada, están aterrorizados. No tienen electricidad la mayor parte del día, ni todo tipo de agua. Y aún así, se quejan menos de su situación que los estadounidenses que están preocupados por el aumento de los precios de la gasolina. Y sé que los estadounidenses no entienden por qué eso es su problema. Es el problema de todos en Occidente. Pero podemos entrar en ese tema, es otra discusión, pero diré que ahora estamos recibiendo reportes. Es difícil para nosotras saberlo por la situación del Internet en Irán, que en realidad las protestas están a punto de comenzar de nuevo. Ahora no lo sabemos. De nuevo, es difícil saber cuáles fuentes son confiables, pero lo que sí sabemos es que el régimen está preocupado por eso. Y si el régimen está preocupado por eso, debe tener información de que algo se está gestando. Está bien. Y es muy difícil sin Internet que la gente se comunique entre sí y diga, ya sabes, reúnanse en esta plaza y salgan en masa. Ahora, el otro problema es que eso no evitará que los vuelvan a acribillar porque de nuevo no hemos eliminado a todas las milicias Basij ni a la Guardia Revolucionaria. Quizás se han introducido armas de contrabando para la gente. No lo sé, pero algo se está gestando. Y tengo la sensación de que estaba a punto de decir los israelíes. Lo que seguimos diciendo es que a medida que se acerca cada fin de semana, creemos que va a haber un ataque porque se sabe que casi siempre empieza en un fin de semana. Y por eso tengo que decirlo, porque sé que a nuestros televidentes les importa esto. Estamos grabando esto hoy, que es miércoles 29 de abril.
Y eso es importante porque cuando suceden cosas en las noticias, necesitas saber desde qué perspectiva estamos hablando. Sabes, los iraníes están bajo mucha presión y al mismo tiempo quieren sacar un conejo del sombrero, ¿verdad? Y no tengo ninguna duda de que lo que ha pasado en Líbano con Hezbolá lanzando estos cohetes hacia Israel es que quieren, de alguna manera, crear una división entre Israel y Estados Unidos. En otras palabras, quieren ver a Washington y Jerusalén pelear para romper la coalición en su contra, ¿verdad? Y creo que Netanyahu, quien también ha sido criticado por partes de su propia base, sí, por ser blando con Líbano, por aceptar limitar la acción militar israelí principalmente al sur, ¿verdad? Al sur del río Litani, ya sabes, ha sido criticado por esto. Pero creo que la gente necesita entender que es correcto que Israel no caiga en la estrategia iraní de tratar de separarnos de Washington. Y lo principal aquí es Irán, porque si Irán resulta bien, ¿verdad? Si Irán sale bien, si Irán resulta de cierta manera, eso está de acuerdo con los objetivos de guerra de Estados Unidos e Israel, que es lidiar con un programa nuclear y así sucesivamente. Ya sabes, el régimen realmente hace cambios, o mejor aún, el régimen cae. Eso automáticamente se refleja en Líbano, porque sin el apoyo iraní, Hezbolá no es nada, ¿verdad? Al igual que Hamás no es nada sin el apoyo iraní. Y por eso creo que está bien, aunque el primer ministro está bajo presión, no está siendo duro con Líbano, creo que está tomando la decisión estratégica correcta. Siempre es importante priorizar, decir cuál es el tema número uno. El tema número uno es Irán. Si logramos manejar bien lo de Irán, si esto sale bien, hay una victoria. Entonces Hezbolá es un problema menor. Si Irán sale ganando de esto, no importa qué acuerdo consigas, un buen acuerdo en Líbano o algo así, los iraníes van a socavar ese acuerdo. Es crucial que ganemos en Irán. Y creo que aquellos que critican a Netanyahu, y lo escuchas de la gente en el norte de Israel, y tienes que sentir empatía por ellos porque están siendo bombardeados, ¿verdad? Pero al final, estratégicamente, como líder, creo que está tomando la decisión correcta. No permitas que Irán cree una brecha entre Washington y Jerusalén. Bueno, ahí sí que no podría estar más de acuerdo contigo, pero sabes, hablemos un minuto sobre la población en el norte de Israel. Realmente están sufriendo. Y sabes, como alguien que tú y yo sabemos lo que es tener que correr en medio de la noche a tu refugio antiaéreo o a tu habitación segura. Todas sabemos lo que es eso, pero la diferencia es que en el resto del país, aparte por cierto del sur de Israel, cuando recibía cohetes desde Gaza, estaba en esa misma situación. Las residentes del norte casi no tienen tiempo para llegar a sus refugios. Así que no es como si, escuchen yo, ya saben, sé que yendo en pijama tengo 90 segundos. No suena como mucho, pero es suficiente. Primero que nada, recibes una advertencia previa un par de minutos antes de la sirena y luego 1 minuto y medio para llegar al refugio. Eso no suena como mucho tiempo, pero créeme, es tiempo suficiente para ponerte los zapatos y llegar a un refugio antiaéreo. La gente en el norte de Israel, la mayoría de ellos, no todos, pero depende de dónde estés o de dónde están cayendo los misiles en el norte de Israel. Algunos de ellos tienen 15 segundos y algunos no tienen ni un segundo. Ahora, no puedes simplemente vivir en tu refugio antiaéreo todo el día solo porque podría pasar. Hay niños pequeños. Se supone que deben ir a la escuela. El mando del Frente Interno dijo, está bien, podemos volver a clases. Tengo que decirte que los padres estaban muy molestos por esto porque decían, genial, así que los niños regresan a la escuela. Yo no los voy a mandar a la escuela ni nada. Yo no lo haría. Tengo que decirte la verdad, da demasiado miedo. Hay niños en los autobuses escolares o niños que caminan a la escuela. Es demasiado peligroso porque nunca sabes cuándo va a caer un misil. Creo que las personas que no viven en Israel e incluso las que no viven en el norte de Israel no comprenden lo terrible que es esa situación. Sin mencionar que el norte de Israel obtiene gran parte de su sustento del turismo, incluso dentro de Israel. Airbnbs, restaurantes, hay lugares para visitar, ya sabes, caminatas en la naturaleza y todo eso. Y con misiles volando, la gente no quiere ir ahí. Los restaurantes no tienen clientes, todo eso es terrible. Esas personas realmente están sufriendo. Y nosotros, y el primer ministro Netanyahu, él ha abordado eso y su estrategia es la correcta.
Pero realmente queda claro que no hay manera de que Israel pueda retirarse del sur del Líbano en ningún momento, ni siquiera en un futuro lejano. Así que el gobierno de Israel lo ha dicho una y otra vez. Nos quedaremos en el sur del Líbano hasta que Hezbolá ya no represente una amenaza para la seguridad y nos quedaremos ahí. Y mientras estamos ahí en este momento, en el marco del llamado alto al fuego, ¿verdad? Estamos destruyendo la infraestructura militar de Hezbolá, como dije hace un momento. Sí, estamos destruyendo una maquinaria militar, una infraestructura militar que les tomó años, si no es que décadas, construir. Así que cada momento que estamos ahí es tiempo bien aprovechado. Por supuesto, estamos pagando un precio. Creo que 16 soldados israelíes han muerto en Líbano desde que comenzó esta operación actual. Es costoso en vidas de jóvenes, pero es necesario. Y aquí creo que la crítica al gobierno, la crítica a la política de Netanyahu es que quieren las dos cosas. Por un lado dicen, nos prometiste un alto al fuego y todavía están lanzando cohetes. Y es cierto, tienes que entender las limitaciones del alto al fuego para Israel, pero eso no significa que no haya acción israelí y Hezbolá está respondiendo. Una vez más, ahora es una guerra definida geográficamente, básicamente al sur del río Litani y el extremo norte de Israel, ¿verdad? Pero si estás en el norte y dices que el primer ministro te prometió un alto al fuego, sí, puedes sentirte decepcionado, tal vez. Por otro lado, mucha gente en el norte dice que él debería terminar el trabajo, que nunca debió aceptar el alto al fuego, así que lo critican por el alto al fuego y lo critican por aceptar el alto al fuego, ¿verdad? Quieren las dos cosas a la vez, las personas que lo critican, y quizá en este punto deberíamos empezar con lo que queremos hacer ahora, que es hablar un poco sobre la política interna de Israel, porque tendremos elecciones en Israel en 6 meses o menos. Y realmente estamos entrando en el ciclo electoral en Israel, y pensamos, ya sabes, siempre en el programa tratamos los temas geopolíticos más grandes, como Irán, Hamas, Hezbolá, y las relaciones entre Estados Unidos e Israel, lo importante. Pero quizá lo que vamos a empezar a hacer ahora es que cada semana terminaremos nuestro podcast discutiendo un poco sobre lo que está pasando políticamente en Israel. Y esta semana tuvimos algo que, al menos para los medios, fue muy importante. Quizá quieras contarles a nuestros espectadores y oyentes lo que pasó esta semana en Israel políticamente. Está bien. Y por cierto, lo que también es interesante es que justo cuando van a tener lugar nuestras elecciones en Israel, aproximadamente un mes después o menos, en Estados Unidos van a tener sus elecciones de mitad de mandato. Y lo interesante de eso es que no hay duda de que lo que está pasando en Irán, Líbano y Gaza tendrá un efecto en ambos. Supongo, ¿de acuerdo? Aunque muchos estadounidenses no piensan mucho en la política exterior, eso no es cierto para todos los estadounidenses. Muchos estadounidenses no se enfocan en la política exterior. Pero esto les afecta. El bloqueo del estrecho de Hormuz, todas estas cosas afectan a los estadounidenses y a los israelíes. Y será interesante ver el efecto que tiene en el resultado de estas elecciones. Así que me pediste que solo dijera lo que pasó esta semana. Eso fue un supuesto bombazo, aunque tengo que decir que como que se desinfló. En mi opinión, ¿es eso? El líder de la oposición, Yair Lapid, unió fuerzas con Naftali Bennett, quien fue primer ministro por muy poco tiempo. Él y Lapid alternaron como primer ministro en el gobierno que estuvo justo antes del actual en Israel. Han unido fuerzas para crear un partido llamado Together Bay Akkad. Y cuando presentaron este partido, Naftali Bennett dijo que él sería el primer ministro y que no rotaría con Lapid. Y lo interesante de esto es que se levantaron para presentar su partido. Y en el podio, ya sabes, estaban parados uno junto al otro en 2 atriles. Y lo que Naftali Bennett dijo en su comentario inicial fue: Yair Lapid y yo no coincidimos en política, y por eso es bueno. Por eso es bueno que compartamos un partido. Y su idea era, ya sabes, somos una sociedad fracturada y esto sanará las divisiones. Es un poco como la versión estadounidense de decir que estamos tendiendo puentes entre partidos. ¿Y tú qué piensas de eso? De hecho, Naftali Bennett usó un mensaje o imagen más poderosa para los israelíes. Dijo que es como soldados que están en la línea del frente luchando. Algunos de ellos tienen ideas políticas de izquierda, otros de derecha, pero todos luchan como un equipo, y eso es lo que estamos trayendo a la política. Yo y Yair Lapid, dijo Bennett, no estamos de acuerdo en todo. Pero nosotros, por el bien del país, estamos formando esta alianza, y es un buen mensaje.
creo, y siempre observo la política y veo los intereses, veo esto como una alianza. Por un lado es unir a dos personas importantes que forman parte del campo anti-Netanyahu. Y Lapid ha aceptado ser el número 2 detrás de Naftali Bennett. Entonces, en otras palabras, la idea es que ahora tendrás dos candidatos claros para primer ministro, o Netanyahu o Bennett. Y entonces crees que eso energizaría a la oposición, pero en las encuestas que se han hecho desde entonces, en realidad por separado, entre los dos tenían más escaños en la Knesset que juntos. Y eso es porque algunas de las personas que apoyan a Bennett no les gusta Lapid, por lo tanto no van a votar por la lista conjunta. Y algunas de las personas que apoyan a Lapid no les gusta Bennett y tampoco van a votar por la lista conjunta. Así que perdieron algunos escaños. Y en segundo lugar, creo que mucho del análisis político serio ha señalado el hecho de que ambos no tenían opción, o no tenían una opción política real, porque los números de Lapid en todas las encuestas de los últimos meses estaban por los suelos. Sí, ¿puedo decir eso en este podcast? Creo que sí. Que él tiene, creo, 24 23 escaños en la Knesset actual y marcaba cifras de un solo dígito en las encuestas. Incluso había algunas encuestas donde ni siquiera pasaba el umbral. Ahora, él es el líder de la oposición, tiene una enorme representación parlamentaria. Pero su partido parecía que se enfrentaba a un desastre electoral. Y por eso su necesidad de unirse con alguien era muy, muy fuerte. Y los números de Bennett eran mucho más altos, pero sus números estaban bajando. Él estaba en una trayectoria negativa, enfrentando el desafío de Eisenkot, de quien no hablaremos hoy, pero es otro tipo de la oposición que ya se estaba acercando en algunas encuestas, incluso superando a Lapid. Bennett, debería decir. Y por esas razones, es como si ambos hubieran salido ganando, porque en Israel, según nuestro sistema, recibes financiamiento electoral de acuerdo al número de miembros del Knesset que tienes en el Knesset saliente. Así que Bennett recibe el apoyo financiero y el apoyo logístico de este partido, el partido de Lapid, Yesh Atid, que está ahí con una estructura y con dinero y todo eso. Y Lapid consigue a alguien que, en teoría, va a traer más votos de los que él podría conseguir por sí mismo. Y así en realidad podrías decir que como ambos eran débiles o más débiles de lo que esperaban ser, se vieron obligados a unirse. Correcto. Pero, para que quede claro para la gente, Yair Lapid es el líder de la oposición porque tenía el segundo mayor número de escaños en la Knesset después del partido Likud de Netanyahu. Bien, así funciona. El líder de la oposición es quien tiene el segundo partido más grande, que empezó a perder apoyo, estaba bajando en las encuestas, no ha perdido escaños reales, y ahora esto es importante porque Bennett no tiene escaños. Bennett, cuando dices que sus números son altos, te refieres a las encuestas. Correcto. Ahora, Bennett siempre le ha ido mejor en las encuestas que en las urnas, pero ese es otro asunto. Y solo me gustaría decir una cosa sobre eso. Fue una metáfora muy ingeniosa decir que dos tipos están en el tanque, comparten un tanque y tienen opiniones políticas opuestas, pero trabajan juntos. Es una gran, ya sabes, yo diría metáfora, pero no es precisa. Y la razón por la que no es precisa es porque esos tipos en el tanque están respondiendo a la política de alguien más. Tienen un jefe de Estado Mayor del Ejército. Están en esto. Son hermanos de armas. No me gusta usar ese término porque es para una organización de izquierda, pero son camaradas en armas en la batalla, como debe ser. Ni siquiera necesitan saber cuáles son sus ideas políticas, necesitan saber quién es leal y quién es un luchador. En la política, los políticos definen la política, y por lo tanto, si tienes puntos de vista opuestos, no es lo mismo en absoluto. ¿Qué política va a terminar imponiéndose, digamos? Esa es una cuestión. Y en segundo lugar, me gustaría decir que es extraño cómo diferentes encuestadores en Israel, los números en sus encuestas, cómo le va a Netanyahu en comparación con los otros partidos, son completamente diferentes. Y ciertos canales que usan ciertos encuestadores, canales de televisión, tienes a Netanyahu muy por debajo de Bennett en las encuestas. Y en otros dos canales lo tienes muy por encima de Bennett. ¿Cuál es esta discrepancia y qué significa? Así que todos los encuestadores usan una metodología diferente. Pero lo que creo que molesta a muchos israelíes son los canales de televisión y otros medios que no les gusta Netanyahu, que tienen todas estas encuestas diciendo que no va a ganar la elección según sus encuestas. Y los otros medios que son más afines a Netanyahu, sus encuestas dicen que sí va a ganar, es como si todo fuera totalmente partidista.
Es como que los estadounidenses probablemente lo pueden entender porque, ya sabes, si ves CNN no te gusta Trump. Y si ves Fox, probablemente sí te gusta Trump, ¿verdad? Así es como creo que son las cosas en gran parte del mundo occidental hoy en día. La única encuesta que realmente cuenta, por supuesto, es lo que sucede el día de las elecciones. Todo lo demás es teórico, aunque no hay duda de que los números muy bajos de Lapid y el hecho de que los números de Bennett iban en una trayectoria negativa, creo que eso creó una nueva realidad política que los obligó a moverlo. Creo que Bennett quería hacer el trato antes de que sus números bajaran aún más, cuando todavía tenía algo sobre lo que negociar, ¿verdad? Sus números en las encuestas. Y probablemente Lapid estaba bastante convencido de que sus números no iban a mejorar mucho y necesitaba hacer un trato y maximizar sus activos, que son principalmente su organización y el dinero que aporta. Quizá la próxima semana hablemos de algunos de los otros partidos, pero esa fue la gran noticia de esta semana. Dudo que esta unión entre Lapid y Bennett cambie las reglas del juego. Quizás solo termine con eso. Quizá pueda afectar los votos dentro del bloque anti-Netanyahu. No creo que aporte votos que sean teóricamente indecisos entre la izquierda y la derecha, si es que se puede decir eso en Israel. Las personas que están pensando en votar por Netanyahu no van a votar ahora por esta lista. En otras palabras, esto cambiará más la forma en que la gente vota en el bloque anti-Netanyahu. No creo que quite votos de un campo para dárselos a otro. Puedo estar equivocado, pero así lo entiendo yo. Correcto. Y la próxima semana también explicaremos de nuevo por qué es un sistema diferente al de, digamos, Estados Unidos. Y como digo, Estados Unidos no es el único otro país en el mundo, pero para nuestros propósitos y esta guerra, Estados Unidos es el más importante y nuestros sistemas son diferentes. Y por eso a veces es difícil para los estadounidenses entender nuestro sistema, cómo funciona y lo que eso significa. ¿Ganas una elección o no? No es tan claro como en Estados Unidos. Y dicho eso, vamos a ver qué pasa. Y quién sabe qué está pasando, como decimos cada semana, qué va a pasar este fin de semana con respecto a Irán. Estoy seguro de que el presidente Trump nos dará algo de qué hablar, seguro. Nos vemos la próxima semana, Ruti.